Ranchero viudo compra niña huérfana y descubre un secreto que podría cambiar el mundo. En las vastas llanuras de Argentina, donde el sol quema y el viento aúlla, Mateo era un hombre de campo marcado por la tristeza. Viudo desde hacía años, su hacienda estaba llena de ecos de risas pasadas que ahora se mezclaban con la soledad. Sus manos callosas eran testigos de una vida dura, pero ninguna labor podía borrar el vacío que dejó su esposa tras una enfermedad que lo consumió a él también. Los murmullos de la comunidad se hacían más intensos, lo señalaban como un paria, un hombre del pasado que no supo mirar hacia el futuro. Fue en un rincón polvoriento del mercado que vio a Valentina. Una joven huérfana, de mirada triste y cuerpo frágil, que sin saberlo traía consigo un secreto, estaba embarazada. ¿Cuánto por ella?, preguntó Mateo, con un tono que solo buscaba sacudir su rutina. Ella asintió. Lo que empezó como un intercambio mercantil se transformó en un vínculo doloroso. La llegada de Valentina a la hacienda fue como un rayo en la tormenta, inesperado y lleno de tensión. Los días se alargaron entre el temor de Mateo y la ansiedad de Valentina, quien parecía teñir cada rincón con su tristeza. En la oscura habitación donde solía soñar con su esposa, Mateo se encontró cuidando de la joven, sintiendo que la vida, aunque pesada, le había dado una oportunidad de redención. Pero el ambiente en la hacienda, siempre impregnado de recuerdos, hacía que cada paso que daban lo sintiera como una traición a su pasado. El amanecer de un día cualquiera, una sensación extraña se apoderó de la casa. Valentina fue presa de contracciones y gritos que resonaron en las paredes viejas. Mateo, envuelto en un deseo abrumador de ayudarla, sintió el nudo en su garganta cuando llegó el momento. Desde el viento que se colaba por las rendijas hasta los ecos de sus propios miedos, todo parecía conspirar en contra de aquel nacimiento. Finalmente, cuando el llanto del bebé llenó la sala, un silencio profundo siguió al grito. La criatura, envuelta en frazadas, tenía en su piel un extraño símbolo, un tatuaje en forma de espiral brillante. Un sudor frío recorrió la frente de Mateo. Los rumores se diseminarían como pólvora en la comunidad. ¿Qué era esto? ¿Qué significado oculto espiaba en la piel del niño? Las miradas de los vecinos, empañadas por la desconfianza, se cernirían sobre él, extendiendo un nuevo juicio sobre su ya socavada reputación. A medida que la relación entre Mateo y Valentina evolucionaba de mera convivencia a un inesperado vínculo de complicidad, la amenaza de su pasado nunca estuvo más cerca. Entre el cuidado del recién nacido y las sombras del pasado, se plantaron nuevas preguntas. Cada día, Mateo se enfrentó a la incertidumbre de la vida que había elegido. ¿Estaba protegiendo a su nueva familia o estaba abriendo la puerta a misterios que destruirían todo lo que había intentado construir? Entonces, una tarde, un rostro conocido apareció en la puerta de su hacienda. Un viejo conocido de Valentina, el mismo que podría romper su frágil paz. La tensión aumenta y, en un susurro, surge la pregunta que atormentaría a Mateo: ¿qué oculta realmente el bebé? Antes de continuar con esta historia increíble, tengo que hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Dale una revisión rápida al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso like que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La puerta se abrió con un crujido familiar, como si el viejo hogar se quejara de la intromisión. Mateo y Valentina se congelaron. Ahí estaba Martín, un viejo amigo de Valentina, el rostro surcado de arrugas y un brillo traicionero en sus ojos. «He venido a buscarla», dijo con voz grave y desafiante. Algo en su tono hizo que un nudo se formara en el estómago de Mateo. «¿Qué quieres, Martín?», preguntó Valentina, su voz temblando. La angustia se podía cortar con un cuchillo. Mateo se acercó, protegiendo a Valentina detrás de él. «No tienes nada que buscar aquí», dijo, tratando de sonar firme, pero sentía que su corazón latía con fuerza, como un tambor alarmante. Martín sonrió. Lo hizo lentamente, como si tuviera un secreto que lo hacía reír. «Todo lo que hay aquí me concierne». Aquella criatura que acaba de nacer, una pausa. Mateo sintió un escalofrío. «No es lo que parece». Las palabras de Martín flotaron en el aire como una nube oscura. Mateo se preguntó si debía creerlo. «El bebé es un símbolo», continuó, «un legado de lo que Valentina escondía». La joven se quedó pálida. «¿Qué estás diciendo?», interrumpió Mateo,
con voz temblorosa. La intensidad del instante aumentaba, y las sombras de su pasado parecían cobrar vida a su alrededor. Martín dio un paso adelante. La chica no lo sabe, pero ese niño tiene un destino. Un destino que la involucra a ella y a ti. Ustedes no son los únicos que creen haber dejado atrás el pasado. El aire se volvió pesado, cargado de un peligro inminente. Entonces, como si el cielo hubiera decidido intervenir, estalló una tormenta. Un trueno retumbó en el horizonte, y la oscuridad cubrió la habitación. Valentina se aferró a Mateo, que sintió la presión de sus dedos en su piel como un recordatorio de la fragilidad de su nueva vida. «Dímelo todo», Martín exigió, pero su voz se perdió en el estruendo. El viejo amigo se acercó más, sus ojos destilando una mezcla de desafío y miedo. «Esos símbolos son más que marcas. Son un llamado. Un aviso. Otros vienen por él. Y no todos tienen malas intenciones, pero sí son peligrosos». La voz de Martín se volvió un susurro. Mateo sintió que el mundo a su alrededor daba vueltas. «¿Qué otros?», preguntó Mateo, su mente corriendo en mil direcciones. Gente que quiere aprovecharse de su sangre. De sus orígenes. El pasado de Valentina no es solo su historia. Está empapada de cosas siniestras, de secretos que pueden volver a atormentarlos a ambos. En ese momento, un grito desgarrador cortó el aire. Era el llanto del bebé, un llanto que resonaba en el eco de la tormenta. Una luz relampagueante iluminó el cuarto en una fracción de segundo, mostrando la angustia en los ojos de Valentina. «No puede ser, no estoy lista para esto», chilló, el miedo marcando su rostro. En ese instante, Mateo sintió el escalofrío de la verdad oscura que se alzaba entre ellos. La tensión se palpaba. El tiempo se había congelado. «¿Qué significa todo esto?», preguntó Valentina, su voz apenas un susurro. Martín sonrió nuevamente, pero esta vez había algo perverso en su mirada. «Todo está por comenzar. Quédense juntos, porque vendrán más por lo que les pertenece». Con esas palabras, se dio media vuelta, dejando a Mateo y Valentina sumidos en un mar de incertidumbre. ¿Qué era, en verdad, el niño? ¿Y qué secretos llevaría Valentina en su interior, escondidos tal vez en su pasado, esperando ser revelados? El silencio en la habitación se volvió insoportable después de que Martín pronunció sus palabras. Valentina temblaba, retrocediendo un paso. La tormenta rugía afuera, el viento golpeando con fuerza, como si la naturaleza misma compartiera la tensión que ellos sentían. Mateo, aún protegiendo a Valentina, miró a Martín, su mente en guerra. «¿Qué quieres decir con que el bebé tiene un destino? ¿Qué significa eso?», preguntó Mateo, su voz un hilo de desesperación. La lucidez del momento lo aplastaba, y el llanto del bebé resonaba como un eco de sus propios miedos. «Ese niño no es solo un bebé», dijo Martín, su mirada burlona ahora con una gravedad abrumadora. «Es parte de algo mucho más grande, algo que ustedes dos no comprenden. Lo que llamas familia no es lo que parece». Una punzada en el pecho aturdió a Mateo. «¿Cómo puedes estar seguro?», cuestionó. La rabia y el miedo se entrelazaban. «Nadie conoce a Valentina como yo». Pero en el fondo, ya no estaba tan seguro. «¿De verdad?». «Porque puedo decirte que Valentina tiene más secretos que los que te imaginas». Martín se acercó un paso más, gesticulando con sus manos, como si desnudara un misterio. «El niño, él no es solo un hijo. Es un portador». Mateo sintió un frío recorrer su espalda. ¿Un portador de qué? La intriga lo mantenía a la espera, aunque el nudo de incertidumbre lo estrujaba por dentro. ¿Sabías que Valentina poseía algo que muchos buscan? ¿O de? No me malinterpretes, no se trata de magia, pero sí de sangre. Esa criatura tiene un vínculo con algo ancestral, algo que puede dar o quitar vida. Otros lo saben y vienen a reclamarlo». Valentina abrió los ojos, pálidos y aterrados. «Eso no puede ser», exclamó. Su voz temblaba, el miedo evidente. «No tengo nada. Soy solo una huérfana». La negación en ella se sentía como un grito ahogado. «Una huérfana con una historia que no terminaste de contar», retó Martín, acercándose aún más. «¿Por qué no le dices a Mateo lo que realmente hiciste para sobrevivir, los pactos que hiciste en tu pasado? La entrega de tu esencia por el simple hecho de estar viva». Mateo giró la cabeza, buscando la verdad en los ojos de Valentina, pero encontró solo terror. «¿Qué está diciendo?», exigió. Su voz era un trueno contra la tormenta que rugía afuera. «Valentina, dímelo».
Fue entonces que un grito desgarrador resonó desde fuera, interrumpiendo la tensión en la habitación. Un grupo de figuras oscuras apareció en el umbral de la puerta, iluminadas brevemente por otro relámpago. Al principio Mateo pensó que eran sombras, pero cuando la luz se desvaneció, vio los rostros, hombres y mujeres, algunos con marcas similares, como símbolos, en la piel. «Valentina», uno de ellos los gritó. Su voz se cortaba entre el polvo y la lluvia. «Estamos aquí por ti, el niño». El corazón de Mateo se detuvo. No podía creer lo que estaba pasando. El eco de sus palabras resonó en su mente. Había algo más en su pequeña familia. Estaban siendo perseguidos. «Esos son los que vienen a reclamar lo que les pertenece», gritó Martín, empujando a Mateo fuera del camino. «La verdad se revelará esta noche». Y con eso desapareció en la oscuridad, dejando a Mateo y Valentina en una tormenta emocional tan fuerte como la que arremetía en el exterior. En ese instante, el instante congelado del tiempo se rompió. El llanto del bebé se mezcló con los gritos y la tormenta, creando un sinfín de caos. Mateo sintió que el peso del mundo recaía sobre sus hombros. Todo el amor que sentía por Valentina se tambaleaba ante una verdad que no estaba listo para aceptar. El destino del bebé, el pasado oculto de Valentina y la legada de aquellos que venían por él los formaban un torbellino en su corazón. Toda su vida había estado construida sobre la estabilidad y la paz, pero ahora estaba en el borde de un abismo. ¿Podría salvar a Valentina y al niño de lo que estaba por venir? ¿O todo lo que había creído sería devorado por la oscuridad que les achacaba? El verdadero juego apenas comenzaba. El silencio en la habitación se volvió insoportable después de que Martín pronunció sus palabras. Valentina temblaba, retrocediendo un paso. La tormenta rugía afuera, el viento golpeando con fuerza, como si la naturaleza misma compartiera la tensión que ellos sentían. Mateo, aún protegiendo a Valentina, miró a Martín, su mente en guerra. ¿Qué quieres decir con que el bebé tiene un destino? ¿Qué significa eso?, preguntó Mateo, su voz un hilo de desesperación. La lucidez del momento lo aplastaba, y el llanto del bebé resonaba como un eco de sus propios miedos. «Ese niño no es solo un bebé», dijo Martín, su mirada burlona ahora con una gravedad abrumadora. «Es parte de algo mucho más grande, algo que ustedes dos no comprenden. Lo que llamas familia no es lo que parece». Una punzada en el pecho aturdió a Mateo. «¿Cómo puedes estar seguro?», cuestionó. La rabia y el miedo se entrelazaban. «Nadie conoce a Valentina como yo». Pero en el fondo, ya no estaba tan seguro. «¿De verdad? Porque puedo decirte que Valentina tiene más secretos que los que te imaginas». Martín se acercó un paso más, gesticulando con sus manos, como si desnudara un misterio. «El niño, él no es solo un niño. Es un portador». Mateo sintió un frío recorrer su espalda. ¿Un portador de qué? La intriga lo mantenía a la espera, aunque el nudo de incertidumbre lo estrellaba por dentro. ¿Sabías que Valentina poseía algo que muchos buscan? Poder. No me malinterpretes, no se trata de magia, pero sí de sangre. Esa criatura tiene un vínculo con algo ancestral, algo que puede dar o quitar vida. Otros lo saben y vienen a reclamarlo. Valentina abrió los ojos, pálidos y aterrados. «Eso no puede ser», exclamó. Su voz temblaba, el miedo evidente. «No tengo nada. Soy solo una huérfana». La negación en ella se sentía como un grito ahogado. «Una huérfana con una historia que no terminaste de contar», gritó Martín, acercándose aún más. «¿Por qué no le dices a Mateo lo que realmente hiciste para sobrevivir, los pactos que hiciste en tu pasado? La entrega de tu esencia por el simple eco de estar viva». Mateo giró la cabeza, buscando la verdad en los ojos de Valentina, pero encontró solo terror. «¿Qué está diciendo?», exigió. Su voz era un trueno contra la tormenta que rugía afuera. «Valentina, dímelo». Fue entonces que un grito desgarrador resonó desde fuera, interrumpiendo la tensión en la habitación. Un grupo de figuras oscuras apareció en el umbral de la puerta, iluminadas brevemente por otro relámpago.
Al principio Mateo pensó que eran sombras, pero cuando la luz se desvaneció, vio los rostros, hombres y mujeres, algunos con marcas similares, como símbolos, en la piel. Valentina, uno de ellos gritó, su voz se cortaba entre el polvo y la lluvia. Estamos aquí por ti, Hermino. El corazón de Mateo se detuvo. No podía creer lo que estaba pasando. El eco de sus palabras resonó en su mente. ¿Había algo más en su pequeña familia? Estaban siendo perseguidos. Esos son los que vienen a reclamar lo que les pertenece, gritó Martín, empujando a Mateo fuera del camino. La verdad se revelará esta noche. Y con eso desapareció en la oscuridad, dejando a Mateo y Valentina en una tormenta emocional tan fuerte como la que arremetía en el exterior. En ese instante, el instante congelado del tiempo se rompió. El llanto del bebé se mezcló con los gritos y la tormenta, creando un sinfín de caos. Mateo sintió que el peso del mundo recaía sobre sus hombros. Todo el amor que sentía por Valentina se tambaleaba ante una verdad que no estaba listo para aceptar. Desde el fondo de la sala, una figura se adelantó entre el grupo. Con el rostro iluminado por relámpagos, Mateo reconoció los ojos de su difunta esposa, Clara. La había perdido años atrás y ahora, allí estaba, viva, con una mirada que hablaba de secretos y de traiciones. El mundo de Mateo se desmoronó en ese instante. Clara apenas pudo pronunciar. Era un eco, un lamento. Valentina retrocedió, la mirada llena de incredulidad. No es posible, murmuró, abrazándose a sí misma. Mateo, mi amor, todo ha sido un juego. Clara habló con una voz suave, pero cargada de una verdad poderosa. Nunca te dejé. Y he estado aquí, en el limbo entre ambos mundos, observando. Siempre he velado por tu vida, incluso en tu dolor. El vacío en el pecho de Mateo se volvió un abismo. ¿Qué significado tiene esto? ¿Por qué no regresaste antes? Gritó, el dolor desgarrándole la voz. Porque había un precio que pagar, un acuerdo para protegerte, nuestro hijo, Valentina. Ella es parte de esto más de lo que imaginas, Clara sentenció. Mateo sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Todo su mundo, su dolor, la soledad, había sido parte de un plan mayor. La atmósfera se volvió densa, el aire estaba impregnado de secretos. Ahora todo parecía conectado, Valentina, el niño, el pasado. La vida que había construido se tambaleaba ante la nueva revelación. ¿Podría realmente haber más de un destino en juego? ¿Quién podría confiar en quién? Mateo miró a Valentina con una mezcla de confusión y una renovada necesidad de protección. La verdad estaba a punto de desatarse, con ella. El verdadero porqué de su historia se acercaba peligrosamente. El destino de todos ellos estaba entrelazado de formas que jamás habría imaginado. Las sombras se acercaban, lo que estaba por revelarse cambiaría todo para siempre. El silencio en la habitación se volvió insoportable después de que Martín pronunció sus palabras. Valentina temblaba, retrocediendo un paso. La tormenta rugía afuera, el viento golpeando con fuerza, como si la naturaleza misma compartiera la tensión que ellos sentían. Mateo, aún protegiendo a Valentina, miró a Martín, su mente en guerra. ¿Qué quieres decir con que el bebé tiene un destino? ¿Qué significa eso? Preguntó Mateo, su voz un hilo de desesperación. La lucidez del momento lo aplastaba, el llanto del bebé resonaba como un eco de sus propios miedos. Ese niño no es solo un bebé, dijo Martín, su mirada burlona ahora con una gravedad abrumadora. Es parte de algo mucho más grande, algo que ustedes dos no comprenden. Lo que llamas familia no es lo que parece. Una punzada en el pecho aturdió a Mateo. ¿Cómo puedes estar seguro?, cuestionó. La rabia y el miedo se entrelazaban. Nadie conoce a Valentina como yo. Pero en el fondo, ya no estaba tan seguro. De verdad. Porque puedo decirte que Valentina tiene más secretos que los que te imaginas. Martín se acercó un paso más, gesticulando con sus manos, como si desnudara un misterio. El niño, él no es solo un niño.
Es un portador. Mateo sintió un frío recorrer su espalda. ¿Un portador de qué? La intriga lo mantenía a la espera, aunque el nudo de incertidumbre lo estrellaba por dentro. ¿Sabías que Valentina poseía algo que muchos buscan? Poder. No me malinterpretes, no se trata de magia, pero sí de sangre. Esa criatura tiene un vínculo con algo ancestral, algo que puede dar o quitar vida. Otros lo saben y vienen a reclamarlo. Valentina abrió los ojos, pálidos y aterrados. «Eso no puede ser», exclamó. Su voz temblaba, el miedo evidente. «No tengo nada. Soy solo una huérfana». La negación en él se sentía como un grito ahogado. «Una huérfana con una historia que no terminaste de contar», retó Martín, acercándose aún más. «¿Por qué no le dices a Mateo lo que realmente hiciste para sobrevivir, los pactos que hiciste en tu pasado? La entrega de tu esencia por el simple eco de estar viva». Mateo giró la cabeza, buscando la verdad en los ojos de Valentina, pero encontró solo terror. «¿Qué está diciendo?», exigió. Su voz era un trueno contra la tormenta que rugía afuera. «Valentina, dímelo». Fue entonces que un grito desgarrador resonó desde fuera, interrumpiendo la tensión en la habitación. Un grupo de figuras oscuras apareció en el umbral de la puerta, iluminadas brevemente por otro relámpago. Al principio Mateo pensó que eran sombras, pero cuando la luz se desvaneció, vio los rostros, hombres y mujeres, algunos con marcas similares, como símbolos, en la piel. «Valentina», uno de ellos gritó, su voz se cortaba entre el polvo y la lluvia. «Estamos aquí por ti, el mío». El corazón de Mateo se detuvo. No podía creer lo que estaba pasando. El eco de sus palabras resonó en su mente. ¿Había algo más en su pequeña familia? Estaban siendo perseguidos. «Esos son los que vienen a reclamar lo que les pertenece», gritó Martín, empujando a Mateo fuera del camino. «La verdad se revelará esta noche». Y con eso desapareció en la oscuridad, dejando a Mateo y Valentina en una tormenta emocional tan fuerte como la que arremetía en el exterior. Mateo sintió un sudor frío recorrer su frente mientras las figuras avanzaban. A medida que se acercaban, se dieron cuenta de que no solo eran fervientes, también eran familiares. Un hombre en el centro, con una cicatriz visible atravesando su rostro, hizo una seña. «Soy Pedro, hermano de Valentina». «¿Qué?». Valentina se quedó helada. «Nunca hablé de ti, lo sé. Pero he venido a buscarte», dijo Pedro, su tono era firme, sin matices de error. «Y a buscar al niño». La revelación era un trago amargo. «¿Por qué no me dijiste que tenías un hermano?». Mateo ahora miraba a Valentina, buscando respuestas, buscando una defensa. Pero su rostro se tornó en una mezcla de confusión y terror. «Eras un secreto, yo», balbuceó Valentina, sus ojos llenos de lágrimas. «Lo hice por mi protección». «¿La protección de quién?», gritó un miembro del grupo, su voz quebraba. «Valentina, eres parte de una profecía. El niño será el salvador o el destructor. Depende de cómo lo críen». Mateo sintió que el mundo se le venía abajo. Salvador, destructor, su voz apenas era un susurro. Todo se enredaba de tal manera que sentía que no podía respirar. Se dio cuenta de que Valentina no solo era una huérfana, era el centro de un conflicto mucho más grande de lo que jamás había imaginado. «Y si el niño es la clave, ¿por qué no me dijiste eso?», exclamó. El quiebre en su voz era evidente. Valentina, temblando, miraba a Pedro y al grupo. No lo sabía, no hasta el momento en que naciera, no sabía el destino que tendría, y lo que representaría para los demás. «El destino ya está aquí», retumbó Pedro. «Los que vinieron son solo el comienzo. Hay otros que están en camino, y no todos los que llegan tienen buenas intenciones». En ese momento, un grito desgarrador resonó desde el bebé que yacía en la cuna. Mateo sintió esa angustia abrumadora de lo que estaba por desatarse. El futuro de su familia, el pasado oculto de Valentina, todo se agolpaba en un único instante de revelación. La verdad los devastaba. Pero lo más devastador fue cuando Mateo se dio cuenta. Clara, su difunta esposa, no solo había estado allí como un eco, ella estaba viva entre ellos en alguna forma. El destino que había intentado protegerlo ahora amenazaba todo lo que creía. Todo se agolpaba.
La tormenta en el exterior se intensificaba, reflejando la tempestad dentro de ellos. ¿Qué vamos a hacer?, murmuró Valentina, su voz temblando con miedo. Mateo sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. El llanto del niño resonó, reflejando sus propios miedos. La lucha apenas comenzaba. La oscuridad estaba cerca, y antes de que pudiera formular un plan, la puerta estalló, dejándolos con el mayor de los misterios desatados. El silencio en la habitación se rompió de inmediato al abrirse la puerta. Un estruendo ensordecedor de viento y lluvia se filtró, junto con la presencia amenazante de los recién llegados. Mateo sintió que su corazón se aceleraba, la adrenalina corriendo por su cuerpo como un río desbordándose. «¿Quiénes son ustedes?», gritó, su voz resonando con la necesidad de proteger a Valentina y al bebé. Los rostros de las figuras eran conocidos. No solo eran extraños, eran las sombras del pasado que pensaron haber dejado atrás. «Vengo por Valentina», dijo una mujer de cabello oscuro y ojos penetrantes. «Mi madre. Ella es una de nosotros». Su tono era autoritario, casi despiadado. «¿Qué? ¿Tu madre?». Valentina balbuceó. Una mezcla de confusión y miedo inundó su rostro. «Yo no tengo madre, ella está muerta». «¿Muerta?», la mujer sonrió de una manera inquietante, como si conociera un secreto oscuro. «No tan fácilmente. Lo que creías sobre ella, lo que te contaron, era una mentira. Ella pertenece aquí. Este niño, él es el legado». Mateo se quedó en shock mientras un torrente de emociones lo envolvía. ¿Qué estaba diciendo? Así que Valentina tenía una madre. Y esa madre había hecho algo horrible. La tormenta afuera arremetía con furia, como si el clima reflejara su ira y el caos de su mente. De repente, un grito profundo y desgarrador resonó desde la cuna. El llanto del bebé era una mezcla de terror y de algo indescriptible. «Cálmate», le gritó Mateo a Valentina, mientras se acercaba al niño. No quería que el miedo se apoderara de ellos, no aquí. ¿Qué tienen que ver ustedes con esto? Todo, querido, la mujer respondió, acercándose, sus ojos iluminándose con una intensidad aterradora. El niño es la clave. Si no lo traes con nosotros, vendrán por él. No entendiste el alcance. Su sangre es su salvación. Valentina se llevó las manos a la cabeza, como si las palabras de la mujer fueran dardos intrusivos. Yo no quiero nada de esto. Solo quiero una vida normal. Normalidad. La mujer se rió, fue una risa fría y amarga. ¿Realmente creías que podías escapar de eso, Valentina? Tu madre hizo un pacto, y tú eres parte de él. Mateo sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Esto es un engaño, gritó, desesperado por controlar la situación. Pero el llanto del bebé seguía resonando, llenando el ambiente con un eco de ansiedad y terror. ¿Suficiente? La mujer alzó la mano, y la habitación se volvió fría de repente. Tú no comprendes, Mateo. El niño es especial. Hay otros que lo buscan, otros que pueden ser más crueles. Tu esposa Clara lo sabía, y ella fue quien hizo el pacto. La sangre de Valentina está marcada. Fue como si una bomba hubiera estallado. Mateo sintió que el tiempo se detuvo. ¿Clara? Su voz se quebró, la revelación cortando sus pensamientos como un cuchillo afilado. Clara hizo un pacto, el bebé es. No solo un bebé, es un portador de las esperanzas y miedos de aquellos que vienen tras de ustedes. Ten cuidado, la mujer dijo, y por un instante hubo un brillo en sus ojos que hizo que Mateo se sintiera mareado. El niño, si lo crías con amor, él puede cambiar el destino de todos. Pero si le fallas, el destructivo despertará en él. Justo cuando Mateo asimilaba las palabras, un grito resonó nuevamente. Esta vez no era solo el llanto del bebé. Era un grito que venía de un lugar profundo, algo que atravesaba la murmullo del viento y retumbaba en la tormenta. La mujer dio un paso atrás, sus ojos amplios. «Ellos vienen». Un momento después, la puerta se abrió de par en par. Un grupo de figuras avanzó. Eran sombras corpóreas, marcadas con los símbolos que Valentina había visto antes. Sus rostros eran conocidos, pero no familiares. Eran reflejos distorsionados de una vida que había decidido dejar. De repente, el suelo tembló. Un destello de luz iluminó la habitación. Valentina cayó de rodillas, confiando en que Mateo la sostuviera. «Valentina», él gritó, pero no podía dejar de mirar el terror en sus ojos. Algo cambió dentro de él.
La conexión que pensaba que tenían estaba ahora amenazada por un legado que no podía entender. Entonces, en medio del caos, la mujer que había llegado con el grupo dio un paso al frente. Con voz firme, pronunció: «El niño debe decidir». Pero fue él quien nos llamó a todos. Mateo sintió un frío recorrer su columna, y su corazón se detuvo. ¿El niño? ¿Cómo puede? No había tiempo para más explicaciones. Todo se desmoronaba, los ecos de sus pasados, el presente desgarrador y un futuro incierto. La puerta se cerró tras ellos al unísono mientras las sombras rodeaban la habitación, y Mateo se dio cuenta de que no era el fin. Este era el comienzo de algo que cambiaría sus vidas por siempre. ¿Pero el precio sería demasiado alto? ¿Podrían todos vivir con las decisiones que estaban a punto de tomar? El silencio en la habitación se rompió de inmediato al abrirse la puerta. Un estruendo ensordecedor de viento y lluvia se filtró, junto con la presencia amenazante de los recién llegados. Mateo sintió que su corazón se aceleraba, la adrenalina corriendo por su cuerpo como un río desbordándose. «¿Quiénes son ustedes?», gritó, su voz resonando con la necesidad de proteger a Valentina y al bebé. Los rostros de las figuras eran conocidos. No solo eran extraños, eran las sombras del pasado que pensaron haber dejado atrás. «Vengo por Valentina», dijo una mujer de cabello oscuro y ojos penetrantes. «Mi madre. Ella es una de nosotros». Su tono era autoritario, casi despiadado. «¿Qué? ¿Tu madre?». Valentina balbuceó, una mezcla de confusión y miedo inundando su rostro. «Yo no tengo madre, ella está muerta». «¿Muerta?». La mujer sonrió de una manera inquietante, como si conociera un secreto oscuro. «No tan fácilmente. Lo que creías sobre ella, lo que te contaron, era una mentira. Ella pertenece aquí. Este niño, él es el legado». Mateo se quedó en shock mientras un torrente de emociones lo envolvía. ¿Qué estaba diciendo? Así que Valentina tenía una madre. Y esa madre había hecho algo horrible. La tormenta afuera arremetía con furia, como si el clima reflejara su ira y el caos de su mente. De repente, un grito profundo y desgarrador resonó desde la cuna. El llanto del bebé era una mezcla de terror y de algo indescriptible. «Cálmate», le gritó Mateo a Valentina, mientras se acercaba al niño. No quería que el miedo se apoderara de ellos, no aquí. ¿Qué tienen que ver ustedes con esto? Todo, querido, la mujer respondió, acercándose, sus ojos iluminándose con una intensidad aterradora. El niño es la clave. Si no lo traes con nosotros, vendrán por él. No entendiste el alcance. Su sangre es su salvación. Valentina se llevó las manos a la cabeza, como si las palabras de la mujer fueran dardos intrusivos. No quiero nada de esto. Solo quiero una vida normal. Normalidad. La mujer se rió, fue una risa fría y amarga. ¿Realmente creías que podías escapar de eso, Valentina? Tu madre hizo un pacto, y tú eres parte de él. Mateo sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Esto es un engaño, gritó, desesperado por controlar la situación. Pero el llanto del bebé seguía resonando, llenando el ambiente con un eco de ansiedad y terror. ¿Suficiente? La mujer alzó la mano, y la habitación se volvió fría de repente. Tú no comprendes, Mateo. El niño es especial. Hay otros que lo buscan, otros que pueden ser más crueles. Tu esposa Clara lo sabía, y ella fue quien hizo el pacto. La sangre de Valentina está marcada. Fue como si una bomba hubiera estallado. Mateo sintió que el tiempo se detuvo. ¿Clara? Su voz se quebró, la revelación cortando sus pensamientos como un cuchillo afilado. Clara hizo un pacto, el bebé es. Es el hijo de un antiguo linaje, dijo la mujer con una frialdad escalofriante. Él puede hacer más que solo sanar, puede destruir. Es el hijo de la oscuridad y la luz, de la redención y de la ruina. Todo depende de cómo lo críes. Justo cuando Mateo asimilaba las palabras, un grito resonó nuevamente. Esta vez no era solo el llanto del bebé. Era un grito que venía de un lugar profundo, algo que atravesaba el murmullo del viento y retumbaba en la tormenta. Las figuras comenzaron a retroceder, los ojos aterrados ante el sonido. Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué fue eso?, preguntó, aunque un nudo se formaba en su garganta. No puede ser, la mujer gritó, sus ojos se volvieron de un terror profundo. Debemos irnos ahora, es él, el otro. El llanto se intensificó,
Y en un instante, una luz brillante, más intensa que las tormentas exteriores, iluminó la habitación. Todos se quedaron paralizados. Mateo sintió que era como si el mismo aire se rasgara. Cuando la luz fue más fuerte, vio un vórtice formarse en el aire, girando en espirales caóticas. Y entonces, lo inesperado, de dentro del vórtice, emergió una figura imponente. Un hombre, no mayor que Mateo, con una mirada oscura y astuta. «No me reconoces, hermano», dijo con voz grave. «He vuelto por mi herencia». Mateo sintió que sus rodillas flaqueaban. «Hermano». La palabra retumbaba en su mente. «¿De qué hablas?» «Soy el hijo de Clara», dijo el hombre, sonriendo con una malicia deliberada. «El verdadero portador del legado. Y ahora, todo será mío». El caos estalló en la habitación mientras una energía oscura comenzaba a enrollarse alrededor de ellos, el horror y el asombro llenando el aire. El niño en la cuna empezó a brillar con una luz propia, y con un grito de terror, Mateo entendió que las antiguas historias sobre su familia eran más verdaderas y peligrosas de lo que jamás imaginó. ¿Qué destino le esperaba a su hijo? La verdad nunca había estado más cerca de destruirlo todo. El silencio en la habitación se rompió de inmediato al abrirse la puerta. Un estruendo ensordecedor de viento y lluvia se filtró, junto con la presencia amenazante de los recién llegados. Mateo sintió que su corazón se aceleraba, la adrenalina corriendo por su cuerpo como un río desbordándose. «¿Quiénes son ustedes?», gritó, su voz resonando con la necesidad de proteger a Valentina y al bebé. Los rostros de las figuras eran conocidos. No solo eran extraños, eran las sombras del pasado que pensaron haber dejado atrás. «Vengo por Valentina», dijo una mujer de cabello oscuro y ojos penetrantes. «Mi madre. Ella es una de nosotros». Su tono era autoritario, casi despiadado. «¿Qué? ¿Tu madre?» Valentina balbuceó, una mezcla de confusión y miedo inundando su rostro. «Yo no tengo madre, ella está muerta». «¿Muerta?» La mujer sonrió de una manera inquietante, como si conociera un secreto oscuro. «No tan fácilmente. Lo que creías sobre ella, lo que te contaron, era una mentira. Ella pertenece aquí. Este niño, él es el legado». Mateo se quedó en shock mientras un torrente de emociones lo envolvía. ¿Qué estaba diciendo? Así que Valentina tenía una madre. Y esa madre había hecho algo horrible. La tormenta afuera arremetía con furia, como si el clima reflejara su ira y el caos de su mente. De repente, un grito profundo y desgarrador resonó desde la cuna. El llanto del bebé era una mezcla de terror y de algo indescriptible. «Cálmate», le gritó Mateo a Valentina, mientras se acercaba al niño. No quería que el miedo se apoderara de ellos, no aquí. ¿Qué tienen que ver ustedes con esto? Todo, querido, la mujer respondió, acercándose, sus ojos iluminándose con una intensidad aterradora. El niño es la clave. Si no lo traes con nosotros, vendrán por él. No entendiste el alcance. Su sangre es su salvación. Valentina se llevó las manos a la cabeza, como si las palabras de la mujer fueran dardos intrusivos. No quiero nada de esto. Solo quiero una vida normal. Normalidad. La mujer se rió, fue una risa fría y amarga. ¿Realmente creías que podías escapar de eso, Valentina? Tu madre hizo un pacto, y tú eres parte de él. Mateo sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Esto es un engaño, gritó, desesperado por controlar la situación. Pero el llanto del bebé seguía resonando, llenando el ambiente con un eco de ansiedad y terror. ¿Suficiente? La mujer alzó la mano, y la habitación se volvió fría de repente. Tú no comprendes, Mateo. El niño es especial. Hay otros que lo buscan, otros que pueden ser más crueles. Tu esposa Clara lo sabía, y ella fue quien hizo el pacto. La sangre de Valentina está marcada. Fue como si una bomba hubiera estallado. Mateo sintió que el tiempo se detuvo. ¿Clara? Su voz se quebró, la revelación cortando sus pensamientos como un cuchillo afilado. Clara hizo un pacto, el bebé es. Es el hijo de un antiguo linaje, dijo la mujer con una frialdad escalofriante. Él puede hacer más que solo sanar, puede destruir. Es el hijo de la oscuridad y la luz, de la redención y de la ruina. Todo depende de cómo lo críes. Justo cuando Mateo asimilaba las palabras, un grito resonó nuevamente. Esta vez no era solo el llanto del bebé. Era un grito que venía de un lugar profundo, algo que atravesaba el murmullo del viento y retumbaba en la tormenta.
Las figuras comenzaron a retroceder, los ojos aterrados ante el sonido. Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué fue eso?, preguntó, aunque un nudo se formaba en su garganta. No puede ser, la mujer gritó, sus ojos se volvieron de un terror profundo. Debemos irnos ahora, es él, el otro. En medio de la conmoción, el suelo tembló. La luz rompió de forma repentina, un resplandor que cegó por un instante. Mateo se llevó una mano a los ojos. Cuando pudo ver de nuevo, algo surgía del vórtice de luz. Era una figura imponente, con aspectos familiares. No podía ser, pero la verdad golpeó como un trueno. Era Clara, su esposa. Clara, la palabra apenas pudo salir de sus labios, teñida de incredulidad. Las figuras que antes eran amenazadoras ahora retrocedían aterrorizadas. No puedes estar aquí, no es posible. Mateo, su voz era un eco, profundo y vital. Soy la madre de este niño, y tú no entiendes lo que está en juego. La revelación arrasó con todo lo que él pensaba saber. Clara no solo había estado muerta, ella había estado presente, ocultándose, manipulando, siendo parte de algo mucho más grande. El grupo de sombras ahora buscaba su aprobación. No lo entiendes. No soy solo tu esposa, soy quien ha mantenido la paz entre mundos. Y este niño no es solo un portador, es el vínculo entre nuestros destinos. El universo se detuvo. Mateo sintió que todo se desmoronaba a su alrededor. Valentina miró a Clara, luego a Mateo, con ojos llenos de preguntas y desconfianza. El bebé lloró, y la habitación se llenó de un aire cargado de destino. ¿Por qué no me dijiste nada? La ira y el dolor luchaban en su pecho. ¿Cuánto has ocultado? Es más complicado de lo que imaginas, Clara dijo, acercándose a Mateo. El bebé, su vida es la clave para mantener la paz o desatar una guerra. He hecho sacrificios para proteger a todos. Pero ahora, la guerra ha comenzado. Las palabras flotaron en el aire, pesadas y heladas. Ante sus ojos, Clara desapareció abruptamente, dejando solo un eco de su presencia. El viento como aullaba, y el llanto del niño resonaba como un anuncio de un caos inminente. La figura de la mujer sombría retrocedió, nerviosa, capturada por el poder de la revelación. Ustedes no comprenden, gritó la mujer, sudando. El otro vendrá, y si no tienen el control, perderán todo. La tensión se palpaba en el aire. Valentina miraba a Mateo con miedo y confusión. ¿Qué pasaría? ¿Su amor podría resistir esta nueva verdad? ¿Y la vida de su hijo estaría a salvo? El huracán de emociones se desató en cada rincón de la habitación, mientras el cielo exterior se oscurecía aún más, como si el mundo entero temiera lo que estaba por venir. El silencio en la habitación se rompió de inmediato al abrirse la puerta. Un estruendo ensordecedor de viento y lluvia se filtró, junto con la presencia amenazante de los recién llegados. Mateo sintió que su corazón se aceleraba, la adrenalina corriendo por su cuerpo como un río desbordándose. ¿Quiénes son ustedes?, gritó, su voz resonando con la necesidad de proteger a Valentina y al bebé. Los rostros de las figuras eran conocidos. No solo eran extraños, eran las sombras del pasado que pensaron haber dejado atrás. Vengo por Valentina, dijo una mujer de cabello oscuro y ojos penetrantes. Mi madre. Ella es una de nosotros. Su tono era autoritario, casi despiadado. ¿Qué? ¿Tu madre? Valentina balbuceó, una mezcla de confusión y miedo inundando su rostro. Yo no tengo madre, ella está muerta. ¿Muerta? La mujer sonrió de una manera inquietante, como si conociera un secreto oscuro. No tan fácilmente. Lo que creías sobre ella, lo que te contaron, era una mentira. Ella pertenece aquí. Este niño, él es el legado. Mateo se quedó en shock mientras un torrente de emociones lo envolvía. ¿Qué estaba diciendo? Así que Valentina tenía una madre. Y esa madre había hecho algo horrible. La tormenta afuera arremetía con furia, como si el clima reflejara su ira y el caos de su mente. De repente, un grito profundo y desgarrador resonó desde la cuna. El llanto del bebé era una mezcla de terror y de algo indescriptible. «Cálmate», le gritó Mateo a Valentina, mientras se acercaba al niño. No, no quería que el miedo se apoderara de ellos, no aquí. ¿Qué tienen que ver ustedes con esto? Todo, querido, la mujer respondió, acercándose, sus ojos iluminándose con una intensidad aterradora. El niño es la clave. Si no lo traes con nosotros, vendrán por él. No entendiste el alcance.
Su sangre es su salvación. Valentina se llevó las manos a la cabeza, como si las palabras de la mujer fueran dardos intrusivos. No quiero nada de esto. Solo quiero una vida normal. Normalidad. La mujer se rió, fue una risa fría y amarga. ¿Realmente creías que podías escapar de eso, Valentina? Tu madre hizo un pacto, y tú eres parte de él. Mateo sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Esto es un engaño, gritó, desesperado por controlar la situación. Pero el llanto del bebé seguía resonando, llenando el ambiente con un eco de ansiedad y terror. ¿Suficiente? La mujer alzó la mano, y la habitación se volvió fría de repente. Tú no comprendes, Mateo. El niño es especial. Hay otros que lo buscan, otros que pueden ser más crueles. Tu esposa Clara lo sabía, y ella fue quien hizo el pacto. La sangre de Valentina está marcada. Fue como si una bomba hubiera estallado. Mateo sintió que el tiempo se detuvo. ¿Clara? Su voz se quebró, la revelación cortando sus pensamientos como un cuchillo afilado. Clara hizo un pacto, el bebé es. Es el hijo de un antiguo linaje, dijo la mujer con una frialdad escalofriante. Él puede hacer más que solo sanar, puede destruir. Es el hijo de la oscuridad y la luz, de la redención y de la ruina. Todo depende de cómo lo críes. Justo cuando Mateo asimilaba las palabras, un grito resonó nuevamente. Esta vez no era solo el llanto del bebé. Era un grito que venía de un lugar profundo, algo que atravesaba el murmullo del viento y retumbaba en la tormenta. Las figuras comenzaron a retroceder, los ojos aterrados ante el sonido. Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué fue eso?, preguntó, aunque un nudo se formaba en su garganta. No puede ser, la mujer gritó, sus ojos se volvieron de un terror profundo. Debemos irnos ahora, es él, el otro. En medio de la conmoción, el suelo tembló. La luz rompió de forma repentina, un resplandor que cegó por un instante. Mateo se llevó una mano a los ojos. Cuando pudo ver de nuevo, algo surgía del vórtice de luz. Era una figura imponente, con aspectos familiares. No podía ser, pero la verdad golpeó como un trueno, era Clara, su esposa. Clara, la palabra apenas pudo salir de sus labios, teñida de incredulidad. Las figuras que antes eran amenazadoras ahora retrocedían aterrorizadas. No puedes estar aquí, no es posible. Mateo, su voz era un eco, profundo y vital. Soy la madre de este niño, y tú no entiendes lo que está en juego. ¿Qué está pasando?, le gritó él, sintiendo que el mundo se desvanecía a su alrededor. No puede ser real. Soy más real que nunca, Clara insistió, avanzando. He estado observándote, protegiéndote desde las sombras. Este niño es la llave para abrir o cerrar lo que viene. ¿Qué quieres decir? Mateo sintió un miedo visceral que le apretaba el pecho. Dímelo. Un antiguo enemigo ha regresado, Clara explicó, sintiendo la presión aumentar a su alrededor. Tu hermano, Mateo. Él ha regresado para reclamar lo que es suyo. El aire se volvió espeso a medida que las palabras de Clara se deslizaban en sus oídos. ¿Mi hermano? No puede ser, lo perdimos hace años. No puede ser. Él no estaba muerto, Clara confesó, sus ojos oscuros llenos de dolor. Lo que creías que sabías sobre nuestra familia era solo una parte de la verdad. Tu hermano fue quien hizo el pacto, y ahora está aquí para llevarse al niño. Esto no puede estar pasando, gritó Mateo, el caos llenando su mente. Valentina, estamos en peligro. Pero antes de que pudiera reaccionar, las luces comenzaron a parpadear y un estruendo sordo reverberó. Todos los ojos se dirigieron a la puerta principal, que se partió en un estallido de madera. Una figura oscura, alta y aterradora, apareció en el umbral, su presencia arrastrando una sombra sobre el lugar. Hola, hermano, dijo el nuevo llegado, su voz gélida y calculadora. He vuelto por lo que me pertenece. Mateo sintió el aliento del horror en su nuca. ¿Por qué? ¿Por qué estás aquí?, alcanzó a murmurar. El caos era absoluto, el fuego en su pecho crecía, y el peso de la revelación lo aplastaba. Porque tú lo dejaste ir. Y ahora todo vuelve a empezar, respondió su hermano, sonriendo de forma siniestra. Y jugarás un papel más grande en esto de lo que nunca imaginaste. Mateo se sintió desvanecer, incapaz de comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo. Mientras el rostro de Valentina se tornaba pálido y la mirada de Clara se fundía en la desesperación, el futuro de todos pendía de un hilo delicado. ¿Qué haría él ahora?
La oscuridad se estaba acercando, despejando la verdad que había mantenido a raya. Lo que eran hermanos ahora podría ser enemigos en una guerra ancestral que él nunca solicitó. El destino los había atrapado, y el niño era el verdadero epicentro. El ambiente estaba cargado de tensión cuando la figura oscura entró, y el aire se volvió pesado como un plomo. Mateo, Valentina y el bebé se quedaron paralizados, contemplando la amenaza encarnada en el hermano que creía perdido. «No has cambiado en nada», dijo Mateo, apretando los dientes. «¿Por qué has vuelto?» «Porque el chico es mío por derecho», respondió su hermano con esa voz helada que podía volar fuegos. «Su sangre es la clave para lo que viene. Y tú no puedes detenerme». Valentina, con el corazón latiendo como un tambor, dio un paso adelante. «No dejaré que te lleves a nuestro hijo». Su voz, aunque temblorosa, se erguía con una determinación inesperada. «¿Nuestro hijo?», el hermano soltó una risa burlona. «Él no es solo tu hijo, Valentina. Es el futuro que todos deseamos, pero también el fin». El llanto del bebé llenó la sala, un sonido desgarrador que resonó con el miedo que todos sentían. Mateo, sintiendo que el tiempo se detuvo, miró a Valentina. «No podemos permitir que esto ocurra». La tormenta afuera retumbaba como si el universo mismo estuviera en guerra. Cada rayo parecía reflejar la desesperación en sus corazones, y con un último aliento, Mateo se acercó a su hermano. «Tú no eres el portador. Nunca lo fuiste. Te has perdido en la oscuridad, y nadie te seguirá. Nadie». Su hermano se inclinó hacia adelante, burlándose. «He reunido a los que creen en mi causa, a los que entienden el camino. Tú estás solo». El choque entre ambos hermanos era palpable. Un nudo de angustia se formó en el estómago de Mateo, y en un instante, supo que necesitaban un sacrificio mayor para detener a esta oscuridad. Con fuerza en su voz, gritó: «Clara, si estás aquí, guía mis pasos». Y en ese instante, el aire se llenó con una luz dorada que emanó del bebé. Una energía pura y cálida vibró a través de la habitación, iluminando las sombras. El hermano retrocedió, su rostro cambiado por la confusión. «No, eso no es posible», gritó, intentando cubrirse de esa luz vivificante. «No puedes permitir que lo controle». Mateo entendió de repente. El niño no solo era un portador. Era una esperanza, el puente que los uniría para siempre. «No». El grito atronador desgarró la habitación. «Él será el futuro que buscamos, pero no lo tuyo». Las sombras comenzaban a desvanecerse mientras el niño brillaba. Valentina, con lágrimas en los ojos, se unió a Mateo. «Juntos», gritó, «haremos lo que es correcto». Justo en ese instante, el hermano dio un paso atrás. El brillo abrumador llenaba la habitación con un sentido de paz que nunca habían sentido antes. «No pueden. No puede terminar así». La luz los envolvió a todos, expandiéndose rápidamente, consumiendo la oscuridad. El hermano comenzó a desvanecerse en gritos aterradores mientras el niño brillaba más intensamente. «Adiós», murmuró Mateo, sintiendo que la angustia en su pecho se aliviaba. Como en una explosión de colores, la habitación se iluminó. El viento arremetió con furia, pero en el centro, todo era calma. Cuando la intensidad se desvaneció, solo quedaban Mateo y Valentina, rodeados por un silencio envolvente, y el llanto suave del bebé se convirtió en un canto de esperanza. «¿Lo hicimos?», preguntó Valentina, con la voz entrecortada. Mateo la miró y sonrió por primera vez en tanto tiempo. «La oscuridad no vencerá. Juntos, somos más fuertes». Mientras abrazaban al niño, la luz comenzó a fusionarse en sus corazones. Sabían que el camino seguiría, pero su amor sería el faro que guiara sus pasos. Ahora comenzaba una nueva vida. Y tú, querido lector, no te olvides de unirte a esta comunidad. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Destroza el botón de like para alimentar el algoritmo y demostrar tu apoyo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este impactante final. Y, por favor, comparte este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fanáticos comprenden la importancia de apoyar el canal con estas acciones. Lo que viene a continuación podría sorprenderte.